A los 77 años, mis hijos me echaron de mi propia casa, allá en el interior de México, en la pequeña ciudad de San Juan del Río, en Querétaro. Hasta hoy, cuando recuerdo aquella noche, siento el nudo apretándose en la garganta y el frío de la madrugada subiendo por la espalda. Yo estaba en la cocina de mi casita sencilla, terminando de lavar los platos de una cena modesta. Solo frijoles con huevo, porque ya ni les importaba lo que yo preparaba. Mientras fregaba los platos, oí murmullos apresurados que venían de la sala. Una madre siente cuando algo no anda bien. El corazón se me disparó, pero intenté creer que solo era cosa mía. El sonido del agua corriendo en el fregadero de la cocina era un ruido familiar, un murmullo constante que había acunado décadas de su vida. Carmen, a sus 77 años, conocía cada mancha en el azulejo, cada chirrido del grifo, cada imperfección en la lechada que ella misma había aplicado 20 años atrás. La casa, levantada ladrillo por su difunto Esteban, era más que una estructura de albañilería. Era el archivo físico de sus memorias, el santuario de su viudez, el nido que había albergado a los hijos que ahora cuchicheaban en la sala. El aire nocturno de San Juan del Río, Querétaro, entraba fresco por la ventana, trayendo el olor a tierra húmeda y al jazmín de su pequeño jardín. Un olor a hogar, un olor que estaba a punto de perder para siempre. Así como la historia de Doña Carmen merece ser contada y escuchada hasta el final, hay muchas otras travesías esperándote. Si valoras las narrativas que tocan el alma, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de ellas. Ahora, volvamos a la noche que lo cambió todo. La noche en que lo familiar se volvió extraño y el amor se cubrió de un hielo inexplicable. Terminó de secar el último plato de la cena, un guiso sencillo de papas y chorizo, y lo guardó en el oscuro armario de madera. El silencio en la sala era pesado, denso. No era la quietud cómoda que sigue a una comida familiar, sino una quietud tensa, como el aire antes de una tormenta. Sus hijos, Javier y Sofía, estaban allí. Javier, el mayor, siempre pragmático, con el rostro de negocios que había heredado del padre, pero no el corazón. Sofía, la menor, con los ojos de Carmen, pero que ahora desviaban la mirada de los suyos, fijos en algún punto de la alfombra gastada. Carmen caminó lentamente hacia la sala, sus articulaciones protestando a cada paso. La sonrisa que había preparado para darles las buenas noches murió en sus labios al ver sus expresiones. Eran rostros de extraños, máscaras de una determinación fría que nunca antes había visto. «¿Qué pasa, hijos míos? ¿Algún problema?» Su voz salió más frágil de lo que pretendía. Javier se levantó. Era alto, imponente, y en ese momento parecía un gigante en su propia sala. No la abrazó, no le tomó la mano, solo se cruzó de brazos. «Mamá, necesitamos hablar. Lo sentimos mucho, pero las cosas ya no pueden seguir como están». La confusión le picó en los ojos a Carmen. «¿Cómo qué, Javier? ¿Qué no puede continuar?» Fue Sofía quien respondió, sin mirarla, con la voz en un hilo tembloroso de culpa. «La casa, mamá. Es por la casa». Carmen miró a su alrededor, al portarretratos en la estantería con la foto de Esteban sonriendo, al sillón donde él solía leer el periódico, a las cortinas de ganchillo que sus manos habían tejido. «¿Qué pasa con la casa?» Javier suspiró, un sonido de impaciencia contenida. «Es demasiado grande para usted. Y nosotros tenemos planes para ella. Un negocio, una oportunidad que no podemos perder». El aire pareció enrarecerse. Cada palabra era una piedra lanzada contra el vitral de su vida, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. ¿Planes? Pero esta es mi casa, la casa de su padre. Era la casa de papá, corrigió Javier, con voz cortante. Y ahora legalmente es nuestra. Necesitamos que se vaya. Irse. La palabra resonó en su mente, desprovista de sentido. ¿Irse? ¿A dónde? ¿Por qué? El mundo entero se resumía a aquellas 4 paredes. Un nudo se le formó en la garganta, asfixiante. Miró a Sofía, buscando una pizca de compasión, una señal de que aquello era una broma de mal gusto. Pero los ojos de su hija estaban llenos de lágrimas no derramadas y de una resignación cobarde. «¿Sofía?», susurró Carmen. Sofía finalmente levantó la mirada, y lo que Carmen vio allí le partió lo que quedaba de su corazón. No era maldad, sino debilidad. Una debilidad que permitía que la crueldad floreciera. «Lo siento, mamá. De verdad, pero Javier tiene razón.
Es lo mejor para todos. ¿Para todos? La voz de Carmen se quebró. O para ustedes. Javier intervino, con la paciencia agotada. Ya le hemos preparado una maleta con algunas cosas. Ropa, sus documentos. No tiene por qué ser más difícil de lo que ya es. La condujeron hasta la puerta como si fuera una visita no deseada. En el umbral, Javier le extendió una pequeña maleta de tela y un sobre con algunos pesos. El contacto de sus dedos era frío, distante. Mamá, necesita irse de aquí. Ahora. Afuera, la noche la envolvió. La puerta se cerró tras ella con un clic final. Un sonido que selló el fin de su vida tal como la conocía. A los 77 años, con una maleta improvisada en la mano y un dolor que parecía físico, doña Carmen estaba en la calle, expulsada de la única casa que había llamado hogar. El olor a jazmín ahora parecía una burla. Miró hacia la ventana iluminada de la sala, la silueta de sus hijos moviéndose adentro, y sintió el peso abrumador de una única y terrible pregunta. ¿Qué hice mal? Antes de aquella noche, Carmen era el sol alrededor del cual orbitaba la familia. Su mundo era un microcosmos de rutinas y afectos, construido con la paciencia de una artesana. Se despertaba con los primeros rayos de sol que se colaban por la ventana de la cocina, el mismo sol que besaba los pétalos de sus jazmines. El café era la primera liturgia del día, el olor de los granos recién molidos, el agua hirviendo en la olla de peltre, el ritual lento de colarlo en el filtro de tela que se negaba a reemplazar por los modernos de papel. Su cuerpo, aunque marcado por los 77 años, se movía con una gracia familiar por las estancias de la casa. Había una danza en sus gestos, la forma en que sacudía el polvo de los muebles de madera maciza que Esteban había elegido, la manera en que ahuecaba los cojines del sofá, o el cuidado con que regaba sus helechos y violetas. La casa respiraba con ella. Era un organismo vivo, y Carmen era su corazón palpitante. No era una mujer de grandes lujos, sino de pequeños placeres. La textura de una masa de pan creciendo bajo sus manos, el sabor de un tomate cosechado directamente de su patio, la alegría de ver a Javier y Sofía, ya adultos y con sus propias vidas, sentados a su mesa el domingo. Para ellos, cocinaba sus platos favoritos, el mole poblano de receta secreta de su abuela para Javier, y las enchiladas suizas que a Sofía le encantaban. Eran esos los momentos en que se sentía más viva, más útil, la matriarca que mantenía las raíces de la familia firmes en la tierra. Esteban se había ido hacía 10 años. El cáncer se lo había llevado lentamente, pero hasta su último aliento sostuvo la mano de ella. «Cuida nuestra casa, Carmencita», le había pedido, con la voz en un susurro ronco. «Ella eres tú, y cuida a nuestros hijos». Ella lo había prometido, y lo había cumplido. Al menos eso creía. La viudez la había transformado. El luto inicial, agudo y paralizante, dio paso a una melancolía suave. Una compañera constante conversaba con el retrato de Esteban en la sala, contándole sobre su día, sobre las flores que habían brotado, sobre las preocupaciones por los hijos. Javier, siempre ambicioso, parecía perseguir el dinero con un hambre que lo alejaba de la sencillez que el padre tanto valoraba. Sofía, casada con un hombre que a Carmen nunca le había caído del todo bien, parecía vivir en una constante cuerda floja financiera, siempre con un aire preocupado. Carmen intentaba ayudar como podía, con una porción extra de comida durante la semana, con algunos pesos que ahorraba de su modesta pensión, con un oído atento. Pero, en los últimos meses, algo había cambiado. Las visitas dominicales se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales, los cuchicheos entre los hermanos, que inicialmente había ignorado como asuntos de sus propias vidas. Ahora, en retrospectiva, parecían semillas de una conspiración. La semana anterior a aquella noche fatídica, Javier la visitó solo. Caminó por la casa. Sus ojos no veían los portarretratos ni las cortinas de ganchillo. Veían metros cuadrados. Veían potencial de mercado. «Mamá, ¿ha pensado que este terreno vale mucho?», había dicho casualmente, mientras miraba por la ventana hacia el patio. «Está en una ubicación excelente. Unos inversionistas están construyendo un condominio aquí cerca». Carmen solo sonrió, sin entender la verdadera intención. «Tu padre amaba este patio. ¿Recuerdas cuando construyó el columpio para Sofía?». Javier no respondió. Solo dio una palmadita en el alféizar de la ventana. Un gesto que parecía medir y evaluar. Ya no veía un hogar, veía un activo. Y ella, la madre que lo había criado,
La mujer del jardín de jazmines era solo un obstáculo sentimental en el camino del progreso. Aquella noche, mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo, los recuerdos de su vida feliz en esa casa la asaltaban, no como un consuelo, sino como cuchillos que removían la herida abierta de la traición. Ella había sido la guardiana de las memorias, pero para ellos, las memorias no tenían valor de mercado. Las grietas en la fachada de la familia no aparecieron de repente. Fueron fisuras finas, casi invisibles, que se profundizaron con el tiempo, alimentadas por susurros en las sombras y ambiciones no declaradas. Carmen, inmersa en su rutina de afecto y cuidado, las percibió demasiado tarde. Todo comenzó con pequeñas frases, lanzadas como piedras en el agua tranquila de sus días. ¿No se siente sola en esta casa tan grande, mamá?, preguntó Sofía una vez, mientras ayudaba a secar los platos. La pregunta estaba adornada con una falsa preocupación que Carmen, en su inocencia, no descifró. ¿Sola? No, mi hija. Tengo mis plantas, mis novelas y los recuerdos de tu padre. Y a ustedes, que vienen a visitarme. La casa está llena de vida. Sofía solo asintió, pero sus ojos, por un segundo, se encontraron con los de Javier, que estaba sentado a la mesa, y una comunicación silenciosa pasó entre ellos. En otra ocasión, Javier trajo a un amigo a tomar un café. El hombre, de traje y con una sonrisa pulida, elogió la propiedad. No dijo casa u hogar, dijo propiedad. Caminó por el patio, haciendo preguntas sobre los límites del terreno, sobre la documentación. Carmen respondió a todo con la hospitalidad de siempre, ofreciéndole otro trozo de pastel de elote, sin darse cuenta de que estaba siendo tasada junto con los metros cuadrados que ocupaba. Un lugar con mucho potencial, doña Carmen. Mucho potencial, dijo el hombre al despedirse. Javier sonrió. Es lo que le digo. Las llamadas telefónicas entre los hermanos se hicieron más frecuentes y sigilosas. Si Carmen entraba en la habitación mientras Sofía estaba al teléfono, la hija bajaba la voz o terminaba la llamada abruptamente. Era solo Ricardo. Mentía, refiriéndose a su esposo. Pero Carmen sentía la tensión en sus hombros, la ansiedad en su voz. La situación financiera de Sofía y Ricardo era un secreto a voces. Ricardo había perdido su empleo hacía unos meses e intentaba ganarse la vida como vendedor autónomo, sin mucho éxito. Las deudas se acumulaban. Una tarde, Carmen escuchó a Sofía llorando en voz baja al teléfono con Javier. «Ya no sé qué hacer, Javi. El banco llamó de nuevo. Nos van a quitar el coche. Ricardo está desesperado». La voz de Javier desde el otro lado de la línea, aunque ahogada, era firme y clara. «Calma, hermana. Te dije que tengo un plan. Una solución definitiva para los dos. Solo necesito que confíes en mí y seas fuerte». Carmen sintió un escalofrío. Una solución definitiva. La frase sonó ominosa. Pensó en acercarse, en ofrecer su ayuda, sus pequeños ahorros, pero una parte de ella, un instinto de autopreservación que despertaba lentamente, la hizo retroceder. Había algo en ese nosotros dos que la excluía de forma explícita. El golpe final llegó en forma de un documento. Una semana antes de la expulsión, Javier apareció con una carpeta y una sonrisa tranquilizadora. «Mamá, necesito que me firme unos papeles. Es solo una actualización del registro del inmueble. Un trámite para evitar problemas con los impuestos en el futuro. Algo de rutina». Carmen, que apenas sabía leer más allá de lo básico, confió. Donde estaba el nombre de su hijo, ella veía la imagen del niño al que había ayudado a dar sus primeros pasos. Tomó el bolígrafo que él le ofreció. La mano le temblaba un poco. La presbicia le dificultaba leer las letras pequeñas. «¿Dónde firmo, mi hijo?» «Aquí, mamá». «Y aquí». Ella firmó. No leyó las palabras «transferencia de propiedad» o «plenos poderes». Firmó el documento que la despojaba de su único bien, la fortaleza construida por su esposo, la herencia que ella creía que se repartiría en amor, no en codicia. Firmó su propia sentencia de exilio, sellada con la confianza ciega de una madre. Y los susurros en las sombras finalmente se materializaron en la cruel sentencia de aquella noche fría. La calle estaba silenciosa, bañada por la luz amarillenta y débil del alumbrado público. El aire frío de la noche de San Juan del Río penetraba el tejido fino de su suéter, haciéndola temblar, pero el frío que sentía por dentro era infinitamente más profundo, un frío que congelaba el alma. La pequeña maleta de tela parecía pesar 1 tonelada, no por su contenido, sino por su significado.
Eran los restos de una vida entera, compactados en un volumen irrisorio. Carmen caminó sin rumbo. Sus pies, acostumbrados al suelo suave de su casa, protestaban contra el asfalto irregular. Cada paso era un esfuerzo. El sonido de sus zapatos sobre el pavimento era el único ruido, un eco solitario en su mundo que acababa de derrumbarse. La ciudad que conocía desde la infancia ahora le parecía un lugar extraño, hostil. Las fachadas de las casas, antes familiares, ahora la observaban con ventanas que parecían ojos indiferentes. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Las preguntas giraban en su cabeza, pero no encontraban respuesta. Su mente, en estado de shock, se negaba a procesar la realidad. Era más fácil aferrarse a los detalles inmediatos. La piedra suelta en la acera que casi la hizo tropezar, el ladrido de un perro a lo lejos, la forma en que el vaho se formaba con su aliento en el aire frío. Pasó frente a la iglesia de Santo Domingo, donde se había casado con Esteban, donde había bautizado a Javier y a Sofía. Las grandes puertas de madera estaban cerradas, imponentes. Recordó haber rezado allí, pidiendo a Dios que protegiera a sus hijos, que les diera salud y felicidad. Una amarga ironía torció sus labios en un esbozo de sonrisa. ¿Habían sido escuchadas sus plegarias? Ellos parecían haber encontrado su felicidad, una felicidad que exigía el sacrificio de ella. Las imágenes de la noche se repetían en su mente como una película rota. El rostro de Javier, impasible, los ojos de Sofía, llenos de una culpa que no fue suficiente para detenerla, el clic de la puerta, la oscuridad, el nudo en su garganta se apretó, y las lágrimas, que hasta entonces habían estado contenidas por la incredulidad, finalmente comenzaron a caer, silenciosas, cálidas, trazando caminos helados en su rostro arrugado. Se sentó en la banca de una plaza desierta. La estatua de algún héroe local la observaba desde su pedestal, indiferente. Carmen abrió la maleta. Adentro, un caos de artículos elegidos apresuradamente por manos que no eran las suyas, algunos vestidos, un par de zapatos viejos, un rebozo de lana, su cepillo de dientes, y en el fondo, apretado entre la ropa, estaba el portarretratos con la foto de Esteban. Lo tomó. El marco de plata estaba frío al tacto. La sonrisa de él en el retrato era cálida, llena de vida. «¿Qué hago ahora, Esteban?», le susurró a la imagen. «¿Me pediste que los cuidara? ¿Fallé?». La imagen, por supuesto, no respondió, pero mirar ese rostro familiar trajo una chispa de algo que no era desesperación. Trajo un recuerdo de fuerza, la fuerza de él, y la fuerza que él siempre decía que ella poseía. «Eres la mujer más fuerte que conozco, Carmencita», solía decir. En ese momento, sentada en una banca fría, abandonada y con el corazón hecho pedazos, esas palabras parecían una mentira cruel, pero entonces, en medio de la niebla de su dolor, surgió un nombre de su juventud, un nombre ligado a risas y confidencias de mucho tiempo atrás. Guadalupe, doña Guadalupe, su amiga de la infancia. No se veían a menudo, pero su amistad perduraba, un hilo tenue pero resistente que atravesaba los años. Guadalupe todavía vivía en la misma casita colorida al otro lado de la ciudad. Era una posibilidad, una oportunidad, un destino. Aferrándose a esa chispa de esperanza, Carmen cerró la maleta, se levantó de la banca, con las piernas aún temblorosas, pero ahora con un propósito. No sabía si Guadalupe la recibiría, si la puerta se abriría para ella, pero era la única puerta que le quedaba, y así comenzó a caminar de nuevo, ya no en el vacío, sino hacia un quizás. Y en ese momento, un quizás era todo lo que necesitaba. La casa de Guadalupe estaba en un barrio más antiguo y modesto de San Juan del Río, con calles empedradas y casas pintadas de colores vivos, que la noche intentaba, sin éxito, apagar. La suya era de un azul celeste vibrante, con una reja de hierro forjado y macetas de geranios en la ventana. Para Carmen, que había cruzado la ciudad como un fantasma, esa casa colorida le pareció un faro en medio de un océano de oscuridad. Se detuvo frente a la reja, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. La vacilación la paralizó por un momento. Era tarde. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría la humillación de estar allí, con una maleta en la mano, en medio de la noche? La vergüenza era un sabor amargo en la boca. Quizás era mejor irse, encontrar un albergue, cualquier lugar. Pero la idea de un lugar impersonal,
lleno de extraños, era más aterradora que el posible rechazo de una vieja amiga. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, y empujó la reja, que chirrió en protesta. Subió los 3 escalones de la entrada y tocó la puerta de madera. 1, 2, 3 golpes suaves, casi tímidos. Esperó. El silencio del otro lado era absoluto. Quizás Guadalupe ya estaba profundamente dormida. Carmen estaba a punto de darse la vuelta e irse, cuando escuchó el sonido de pasos arrastrados y, luego, el ruido de un cerrojo al ser descorrido. La puerta se abrió una rendija, y un rostro arrugado y desconfiado se asomó. «¿Quién es?» La voz de Guadalupe era ronca por el sueño. «Soy yo, Lupe. Carmen». Los ojos de Guadalupe se abrieron de par en par. La puerta se abrió por completo, revelando a su amiga en su bata de franela y con el pelo blanco recogido en un chongo deshecho. Su mirada pasó del rostro pálido de Carmen a la maleta en su mano, y la desconfianza en su rostro se disolvió, siendo reemplazada por una comprensión y preocupación inmediatas. «Carmen, Virgen de Guadalupe, ¿qué pasó? Entra, entra. Te estás congelando ahí afuera». Guadalupe no hizo más preguntas. Metió a Carmen adentro, cerró la puerta contra la noche y la guió hasta la pequeña cocina al fondo de la casa. El ambiente era cálido y acogedor, con olor a canela y café. Un mantel de hule colorido cubría la mesa, y un gato gordo y amarillo dormía acurrucado en una silla. «Siéntate, mujer. Estás blanca como el papel». Mientras Carmen se sentaba, con el cuerpo temblando incontrolablemente, Guadalupe se movía con una eficiencia silenciosa. Encendió la estufa, puso a calentar leche en una ollita y cortó una rebanada gruesa de pan de dulce de un plato cubierto con un paño. No la presionó, no exigió explicaciones. Solo actuó, ofreciendo el consuelo de los gestos simples. Puso la taza humeante de leche caliente y el pan frente a Carmen. «Come, bebe, te hará bien». Carmen miró la taza, el vapor subiendo y empañando sus lentes. La simple bondad de ese gesto deshizo el último nudo de control que mantenía. Las lágrimas regresaron, esta vez en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Eran lágrimas de dolor, de pérdida, de humillación, pero también de un alivio abrumador. Guadalupe se sentó frente a ella y, extendiendo la mano sobre la mesa, sostuvo la de Carmen. Su mano era cálida, áspera por el trabajo de toda una vida, y firme. «Llora, Carmencita. Llora todo lo que necesites. No tienes que decir nada ahora. Aquí estás a salvo. Esta noche, y por cuantas noches necesites, esta casa es tu casa». En ese momento, en la pequeña cocina azul de su vieja amiga, sosteniendo una taza de leche caliente, doña Carmen sintió el primer hilo de calor regresar a su alma congelada. No curaba la herida, pero impedía que la consumiera por completo. El pan de dulce sabía a esperanza, y la amistad a milagro. Los días en casa de Guadalupe se convirtieron en una semana, un borrón de luto y amabilidad. Guadalupe era un bálsamo. Le daba a Carmen espacio cuando necesitaba estar en silencio, mirando a la nada, y la envolvía en conversaciones triviales sobre el precio de los aguacates o el último chisme del vecindario cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Pero ambas sabían que aquella era una solución temporal. La casa de Guadalupe era diminuta, y Carmen, a pesar de toda su gratitud, se sentía una carga, una intrusa en la rutina de su amiga. Fue Guadalupe quien, con su practicidad característica, abordó el tema. «Carmencita, mi sobrina trabaja como asistente social en la capital, en Querétaro. Le llamé, le hablé de ti. Hay un lugar allí, un centro de apoyo para mujeres. No es un asilo, no. Es un lugar para empezar de nuevo. Ayudan a encontrar trabajo, ofrecen un techo. Se llama El Refugio de la Esperanza. El nombre, El Refugio de la Esperanza, sonó como una ironía para Carmen. La esperanza era un sentimiento que parecía pertenecer a otra vida. La idea de ir a un albergue, de convertirse en un caso, una estadística, la llenó de una profunda vergüenza. «No lo sé, Lupe. Yo nunca he necesitado la caridad de nadie». «Esto no es caridad, es solidaridad», corrigió Guadalupe con firmeza. «Es una mano extendida cuando una se tropieza. Y tú te tropezaste con una piedra que no merecías. El orgullo no llena el estómago ni te da un techo, mi amiga. Piénsalo como un puente, solo para cruzar al otro lado». La lógica de Guadalupe era irrefutable. Con el corazón apesadumbrado, Carmen aceptó.
El viaje en autobús a Querétaro fue silencioso. Carmen miraba por la ventana los paisajes del Bajío mexicano pasar, los campos secos, las suaves colinas, pero no veía nada. Su mente estaba en el refugio. Se imaginaba un lugar gris, deprimente, con mujeres de miradas vacías y olor a desinfectante y desesperanza. El centro estaba en un barrio tranquilo de la capital. Era una gran casona antigua, de fachada colonial, pintada de un acogedor amarillo mostaza. Un patio interior con una fuente y varias macetas de bugambillas de colores rompió la primera imagen sombría que Carmen se había formado. No parecía una institución, sino una gran residencia familiar. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos perspicaces, llamada Inés, la recibió en la entrada. Era la directora del lugar. «Bienvenida, doña Carmen. Guadalupe me habló muy bien de usted». Inés la llevó a hacer un recorrido. Las habitaciones eran sencillas, pero limpias y luminosas. Había una biblioteca con sillones cómodos, una cocina grande y comunal, y una sala de estar donde algunas mujeres conversaban y tejían. El aire no olía a desinfectante, sino a café recién hecho y a pastel horneándose. Aún así, la sensación de desarraigo era abrumadora. A Carmen la llevaron a una habitación que compartiría con otra señora. La habitación tenía 2 camas individuales, 2 pequeños armarios y una ventana que daba al patio. Era impersonal. No había portarretratos en las paredes, ni cortinas de ganchillo, ni el olor familiar de sus propias sábanas. Esa primera noche, acostada en la cama estrecha y dura, con el sonido de la suave respiración de su compañera de cuarto al otro lado de la estancia, Carmen sintió la soledad más aguda desde que había salido de su casa. No estaba físicamente sola, pero nunca se había sentido tan sola. Estaba rodeada de la bondad de extraños, pero anhelaba la crueldad familiar que la había expulsado. Al menos ese era un dolor que conocía. Este nuevo hogar, este refugio, era un territorio desconocido, un mapa en blanco, que no tenía la menor idea de cómo empezar a llenar, y por primera vez, el miedo al futuro superó al dolor del pasado. Los primeros días en el refugio de la esperanza fueron de un aislamiento autoimpuesto. Carmen pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, sentada al borde de la cama, o en el rincón más alejado del patio, observando a las otras residentes desde una distancia segura. Cada rostro contaba una historia, y ella no se sentía preparada para escuchar ninguna, mucho menos para contar la suya. Su compañera de cuarto era una mujer llamada Elena, unos 10 años más joven que Carmen, con el pelo gris cortado a lo chico y una mirada vivaz que contrastaba con la tristeza que a veces la velaba. Elena era una lectora voraz y pasaba horas inmersa en los libros de la biblioteca. Respetó el silencio de Carmen, ofreciendo solo un pulcro buenos días y un suave buenas noches. Poco a poco, sin embargo, la rutina del lugar comenzó a infiltrarse en el caparazón de Carmen. Las comidas eran comunitarias, servidas en la gran cocina. Era imposible evitar la interacción. Al principio, Carmen comía en silencio, con la cabeza gacha, respondiendo con monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra. Fue Elena quien rompió el hielo, de una manera inesperada. Una mañana, en el desayuno, Carmen estaba intentando abrir un frasco de mermelada rebelde. Sus manos, debilitadas por la artritis y la tristeza, no lograban girar la tapa. Cuando estaba a punto de rendirse, la mano de Elena se posó sobre la suya. «Déjeme intentar. Tengo práctica con cosas tercas». Mi exmarido era una de ellas. Elena tomó el frasco y con un gruñido y un giro firme, lo abrió. Le sonrió a Carmen, una sonrisa genuina, sin una pizca de lástima. «Listo. Mermelada de fresa, la mejor». Carmen le dio las gracias, con la voz un poco entrecortada. Esa tarde, se sentó junto a Elena en la biblioteca. No hablaron mucho, pero la presencia de la otra era un consuelo silencioso. Poco a poco, Carmen comenzó a conocer los otros rostros. Estaba doña Rosa, a quien un sobrino había estafado vendiendo su apartamento mientras estaba hospitalizada. Estaba la joven Mariana, que había huido de una situación de abuso doméstico y estaba allí con su hijo pequeño. Estaba la señora Beatriz, cuya familia simplemente la olvidó allí después de prometer que volverían por ella. Cada historia era un espejo que reflejaba una faceta de su propio dolor. Escuchar sobre las traiciones y abandonos que las otras habían sufrido no disminuía su sufrimiento, pero lo contextualizaba. No era la única. La vergüenza que sentía comenzó a disiparse.
reemplazada por una creciente empatía y un sentido de hermandad. Eran una comunidad de mujeres rotas. Sí, pero que estaban, juntas, intentando pegar sus propios pedazos. Las conversaciones en el patio se convirtieron en su terapia. Intercambiaban recetas, se quejaban del calor, elogiaban las flores y, en los momentos de mayor confianza, compartían fragmentos de sus vidas pasadas. Descubrió que Elena había sido profesora de literatura y soñaba con escribir un libro. Descubrió que Rosa era una cocinera experta, famosa por su pozole. Una tarde soleada, mientras ayudaba a Rosa a pelar papas en la cocina, Carmen finalmente contó su historia. Las palabras salieron a trompicones, llenas de pausas y suspiros, pero salieron. Rosa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Carmen terminó, con los ojos llorosos, Rosa simplemente le tomó la mano. «Ay, mi hija, los hijos son nuestra mayor alegría y, a veces, nuestra mayor cruz. Pero mira, te sacaron de una casa, pero te dieron una familia de hermanas». Esas palabras resonaron en Carmen. Miró a su alrededor, a los rostros que se volvían familiares, a las manos que ayudaban, a los oídos que escuchaban. El refugio de la esperanza ya no era un lugar de vergüenza, era un lugar de sanación, un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una carga, sino parte de algo. Y fue en ese suelo fértil de solidaridad donde la primera semilla de un nuevo comienzo empezó a germinar. La vida en el refugio era segura y, en cierto modo, cómoda. Había un techo, comida en la mesa y la compañía de otras mujeres. Pero, para Carmen, esa seguridad comenzó a parecerle una jaula dorada. La dependencia, aunque benigna, la incomodaba. Había pasado toda su vida siendo autosuficiente, cuidando de su casa, de su esposo, de sus hijos. Ser cuidada era un papel que no le sentaba bien. El deseo de tener algo propio de nuevo, por pequeño que fuera, comenzó a crecer dentro de ella como una planta terca que agrieta el concreto. Quería su propio dinero, ganado con el sudor de su frente. Quería el poder de elegir qué comer, de comprar un champú de su marca preferida, de tomar un autobús a donde quisiera, sin necesidad de pedir permiso o justificar. La decisión maduró lentamente, en conversaciones con Elena y con Inés, la directora. «Quiero trabajar», anunció un día a Inés, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Inés la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Doña Carmen, usted tiene 77 años, ya trabajó toda su vida. ¿No cree que merece un descanso?» «El descanso me está matando, Inés. Necesito un propósito. Necesito sentirme útil. No quiero pasar el resto de mis días esperando la próxima comida». Inés sonrió, comprendiendo. «De acuerdo, veamos qué podemos hacer. Pero no será fácil. El mercado laboral no es amable con las personas de su edad». Y no lo fue. Inés la ayudó a buscar en los anuncios clasificados de los periódicos, a contactar agencias. Las respuestas eran siempre las mismas. Un silencio pulcro o un rechazo educado. «Buscamos a alguien con más energía. La vacante requiere experiencia con computadoras. Lo sentimos, pero el perfil no encaja». Cada no era un pequeño pinchazo en su recién descubierta determinación. Carmen comenzó a desanimarse. Quizás Inés tenía razón. Quizás su tiempo de ser productiva ya había pasado. Una tarde, sentada en el patio, se desahogó con Elena. «Me miran y solo ven a una viejita. No ven la fuerza que tengo, todo lo que sé hacer». Elena cerró el libro que estaba leyendo. «Entonces deje de pedir y empiece a ofrecer. No vaya a ellos como alguien que necesita un empleo. Vaya como alguien que tiene una solución, que sabe hacer mejor que nadie». Carmen pensó. Su vida entera había estado dedicada al hogar. Sé cocinar, sé limpiar, sé mantener una casa en perfecto orden. Exacto. Hoteles, restaurantes, posadas. Ellos necesitan eso. La idea encendió una luz. Al día siguiente, en lugar de esperar una vacante anunciada, Carmen se puso su mejor vestido, se arregló el pelo blanco y salió a pie. Decidió probar suerte en los pequeños hoteles del centro histórico de Querétaro. El primer hotel la despachó en la recepción. El segundo también. En el tercero, un hotel boutique encantador llamado La Casona del Arco pidió hablar con el gerente. Un joven de aspecto estresado, llamado Miguel, apareció. «¿Sí, señora? ¿En qué puedo ayudarla?» «Señor, mi nombre es Carmen. Sé que usted no ha anunciado ninguna vacante, pero sé que un lugar tan bonito como este necesita estar siempre impecable.
Y yo soy la persona que puede garantizarlo. Soy trabajadora, honesta, y sé lo que es cuidar una casa. Sé lavar, planchar, cocinar. Puedo ayudar en la cocina, en la limpieza de las habitaciones, donde se necesite. Solo pido una oportunidad para demostrar mi valor. Miguel la miró, sorprendido por el enfoque directo. Miró sus manos, encallecidas pero limpias. Miró sus ojos, que, a pesar de la edad, brillaban con una determinación feroz. Le faltaba personal en la cocina. La ayudante que lavaba los platos y preparaba los ingredientes para el desayuno había renunciado la semana anterior. Dudó por un momento, pensando en los riesgos, pero había algo en la postura de Carmen, una dignidad inquebrantable, que lo convenció. ¿Puede empezar mañana? Período de prueba. 6 de la mañana, en la cocina. El corazón de Carmen dio un vuelco. Intentó mantener la compostura. Estaré aquí a las 5:30. Gracias, señor. No se arrepentirá. Al salir del hotel y caminar de regreso al refugio bajo el sol de la tarde, Carmen no sentía el cansancio en las piernas. Se sentía ligera, casi flotando. No era solo un empleo. Era una puerta a la que ella misma había llamado y que se había abierto. Era el primer paso hacia una vida que sería, una vez más, suya. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, un sonido estridente en la quietud de la habitación. Elena se removió en la cama de al lado, pero no se despertó. Para Carmen, sin embargo, ese sonido era música. Era el sonido de un propósito. Se levantó en silencio. Se puso el uniforme sencillo que el hotel le había dado, una bata blanca y un delantal, y salió de puntillas. La ciudad de Querétaro aún dormía bajo un cielo añil. El aire de la madrugada era fresco y limpio. Carmen caminó a paso rápido hasta la parada del autobús, con el corazón ansioso. El viaje en el autobús casi vacío fue un tiempo para sí misma, para observar la ciudad despertar lentamente, las luces encendiéndose una a una, como estrellas tercas que se niegan a ceder al alba. Al llegar a la cocina del Hotel La Casona del Arco, fue recibida por el olor a pan recién hecho y el calor de los hornos. La cocina era un mundo en sí misma, un universo de acero inoxidable, ollas de cobre y el movimiento frenético de cocineros y ayudantes. El chef, un hombre corpulento y de pocas palabras llamado Roberto, solo le indicó con la cabeza el enorme fregadero lleno de la vajilla de la noche anterior. Empiece por ahí. Luego, pique las frutas para el buffet del desayuno. Mantenga la encimera limpia. Y así comenzó. Carmen sumergió las manos en el agua caliente y jabonosa y empezó a trabajar con una energía que la sorprendió a sí misma. El dolor en las articulaciones fue olvidado, reemplazado por el ritmo constante y metódico del trabajo. Fregar, enjuagar, apilar. Era un trabajo físico, exigente, pero había una dignidad en él. Cada plato limpio, cada olla reluciente, era una pequeña victoria. Era de lejos la persona de más edad en la cocina. Los otros empleados, jóvenes de 20 y tantos años, la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima al principio. La llamaban abuelita a sus espaldas, pero la lástima pronto se convirtió en respeto. Carmen no se quejaba, no tomaba descansos innecesarios. Su estación de trabajo era la más organizada. Las frutas que picaba estaban cortadas en cubos perfectos. Las naranjas para el jugo se exprimían hasta la última gota. Era eficiente, meticulosa y silenciosa. Los días se convirtieron en semanas. La rutina se instaló. Despertar antes del sol, el trayecto en autobús, las largas horas de pie en la cocina, el regreso al refugio a media tarde, con el cuerpo dolorido pero el alma satisfecha. Se sentía cansada, pero era un buen cansancio, un cansancio productivo. Poco a poco, el hielo en la cocina comenzó a derretirse. La joven que hacía los jugos, llamada Lucía, empezó a conversar con ella, pidiéndole consejos sobre cómo hacer que el arroz quedara suelto. El chef Roberto, un día, probó un poco de los frijoles que Carmen estaba sazonando para la comida del personal y enarcó las cejas, sorprendido. No está mal, señora. Tiene buena mano. Viniendo de él, era el mayor elogio del mundo. El trabajo la reconectó con una parte de sí misma que creía haber perdido. La mujer capaz, la proveedora, la trabajadora. Ya no era solo la madre abandonada o la residente de un albergue. Era Carmen, la empleada de cocina del Hotel La Casona del Arco. Tenía una placa con su nombre. Tenía compañeros de trabajo. Tenía una función.
Al final de cada día, cuando recibía un «hasta mañana, doña Carmen» de sus colegas, un sentimiento de pertenencia la reconfortaba. Era una pertenencia diferente a la de su antigua casa, no basada en lazos de sangre, sino en el respeto y el esfuerzo compartido. Y, en cierto modo, era aún más gratificante. No estaba allí por derecho de nacimiento, sino por mérito. Se había ganado su lugar en ese mundo ruidoso y caliente, un plato limpio a la vez. Llegó el final del primer mes de trabajo. Miguel, el gerente, la llamó a su pequeña oficina. Carmen entró con el corazón encogido, temiendo que la despidiera, que el periodo de prueba hubiera terminado de forma negativa. Pero Miguel sonrió. «Doña Carmen, siéntese». Le extendió un sobre de papel manila. «Aquí está su primer pago, y quiero decirle que estamos muy satisfechos con su trabajo. El chef Roberto no para de elogiar su organización. Está contratada permanentemente, si desea quedarse». Carmen tomó el sobre. Le temblaban ligeramente las manos. Dentro no había una fortuna, pero para ella era el tesoro más valioso del mundo. Era la prueba tangible de su valor, la materialización de su independencia. «Gracias, señor Miguel. Muchas gracias. Sí, quiero quedarme». Salió de la oficina y en un rincón discreto del pasillo abrió el sobre. Contó los billetes con cuidado. Era suyo, enteramente suyo. Un sentimiento de poder y libertad la invadió, tan intenso que la dejó sin aliento. No era el dinero en sí, sino lo que representaba, la capacidad de tomar sus propias decisiones. En el camino de regreso al refugio, no tomó el autobús directo. Se bajó en el centro de la ciudad y caminó por las bulliciosas calles, mirando los escaparates con una nueva mirada. Ya no era una observadora pasiva, sino una participante. Podía entrar en cualquiera de esas tiendas y comprar algo, si quería. Su primer impulso fue comprar regalos para sus nuevas amigas del refugio, para Guadalupe. Pero entonces, otra idea, más egoísta y necesaria, tomó forma. Necesitaba hacer algo por sí misma. Entró en una tienda de telas y compró 1 metro de una tela floral, de un azul vibrante que le recordaba la casa de Guadalupe. Luego, en una panadería, compró una campechana, su hojaldre favorito, algo que no comía desde hacía meses. Por último, entró en una pequeña tienda de artículos para el hogar y compró una sencilla pero bonita taza de cerámica, pintada a mano con un girasol. Al llegar al refugio, fue a la cocina comunitaria, ignoró la cena que se estaba preparando y con sus propios ingredientes, pues había comprado un poco de café y azúcar, preparó un café a su gusto, fuerte, colado en tela. Se sentó en el patio, sola, mientras el sol se ponía. Sirvió el café en su nueva taza de girasol y comió su hojaldre lentamente, saboreando cada bocado. Ese pequeño ritual era una declaración de independencia. Era ella, Carmen, cuidando de sí misma, proveyendo para sí misma, celebrando su propio logro. Esa noche, en su habitación, tomó la tela azul y comenzó a coser, a mano, una nueva funda para su almohada. La almohada del refugio, con su funda blanca e impersonal, ahora tendría un toque suyo, un color elegido por ella, comprado con el dinero de su trabajo. Mientras la aguja entraba y salía de la tela, con un ritmo calmante, Carmen pensó en su antigua casa, en su jardín, en la vida que le habían arrebatado. El dolor todavía estaba allí, una brasa latente en su pecho. Pero, por primera vez, sintió que el dolor ya no la definía. El sobre con el pago guardado a buen recaudo en su bolso, la taza de girasol, la funda azul que sus manos estaban creando, todo aquello era el comienzo de una nueva definición. Estaba construyendo, puntada por puntada, un nuevo hogar. Un hogar que, por pequeño que fuera, nadie podría quitarle. El dinero del trabajo comenzó a acumularse. Carmen era frugal. Gastaba solo lo esencial y guardaba el resto en una pequeña caja fuerte que había comprado, escondida en el fondo de su armario en el refugio. El objetivo estaba claro en su mente. Quería su propio espacio. Amaba a sus amigas del centro. Estaba inmensamente agradecida por todo, pero el anhelo de privacidad, de un lugar donde pudiera cerrar la puerta y estar sola con sus pensamientos, era una necesidad física. Comenzó a buscar. Los fines de semana, exploraba barrios que no conocía. Las ciudades de Querétaro y sus alrededores, como Celaya, se convirtieron en su nuevo mapa del tesoro. No buscaba lujo,
Buscaba un rincón que pudiera pagar, que fuera seguro y limpio. Después de meses de búsqueda, lo encontró. En Celaya, una ciudad conocida por sus dulces de cajeta, a 1 hora de Querétaro, había una antigua casa de huéspedes, administrada por una señora amable llamada doña Elvira. En la parte trasera de la propiedad había una pequeña habitación independiente, originalmente construida para un empleado. Tenía su propia entrada por el patio y un baño minúsculo. Era poco más que un cubículo, pero la ventana daba a un limonero, y el alquiler encajaba perfectamente en su presupuesto. La despedida del refugio fue emotiva. Hubo abrazos, lágrimas y promesas de visita. Elena le regaló un libro con una dedicatoria. Para Carmen, la arquitecta de su propio refugio. Que estas páginas te hagan compañía. Inés la abrazó con fuerza. Estamos muy orgullosas de ti, Carmen. La puerta siempre estará abierta. El día de la mudanza, Carmen llevaba solo 2 maletas y una caja. No tenía muebles, pero la habitación ya venía con una cama individual con un colchón delgado, un pequeño armario de madera astillada y una silla. Para ella, era un palacio. Lo primero que hizo al llegar fue limpiar. Fregó el suelo, lavó las paredes, limpió la ventana hasta que el cristal brilló. Luego, acomodó sus pocas posesiones. Puso la funda azul que había cosido en la almohada. Colocó el libro que Elena le había regalado en la silla junto a la cama. Y en el alféizar de la ventana, puso la taza de girasol y el portarretratos con la foto de Esteban. La habitación se transformó al instante. Dejó de ser un espacio anónimo y pasó a ser su espacio. Al día siguiente, compró una pequeña parrilla eléctrica de una hornilla y una ollita. Su primera comida en su nuevo hogar fue un plato sencillo de huevos con frijoles, pero, al comerlo sentada en su cama, mirando por la ventana hacia el limonero, le supo a banquete. El culmen de su nueva libertad, sin embargo, llegó a la mañana siguiente. Se despertó con el sol, como siempre, pero, en lugar de apresurarse a la rutina de un lugar comunitario, se movió a su propio ritmo. Hirvió agua en su ollita, coló el café en su filtro de tela personal y lo sirvió en su taza de girasol. Abrió la puerta de la habitación y se sentó en el pequeño escalón de afuera, frente al patio. El aire matutino de Celaya era suave. Tomó un sorbo de café. Estaba exactamente como le gustaba, fuerte, amargo, sin azúcar. Lo bebió sola, en paz, escuchando el canto de los pájaros y el zumbido distante de la ciudad al despertar. En ese momento de quietud absoluta, una sensación de profundo contentamiento la llenó. No era la felicidad exuberante de su vida pasada, llena de familia y una casa grande. Era una felicidad diferente, más silenciosa, más humilde, pero quizás más auténtica. Era la felicidad de ser la única dueña de su tiempo, de su espacio, de su taza de café. En esa pequeña habitación al fondo de una casa de huéspedes, doña Carmen ya no era una víctima, una refugiada o una sin techo. Era, final e inequívocamente, libre. La vida en Celaya se asentó en una rutina agradable. El trayecto diario al trabajo en Querétaro era largo, pero Carmen lo aprovechaba para leer los libros que sacaba de la biblioteca o simplemente para observar el mundo por la ventana del autobús. Los domingos, su único día libre, exploraba su nueva ciudad. Le gustaba caminar por el centro, admirar la arquitectura de la Bola del Agua y, sobre todo, visitar el mercado local. El mercado Morelos era un laberinto de colores, olores y sonidos, puestos de frutas apiladas en pirámides perfectas, el olor a cilantro fresco y chiles, el bullicio de los vendedores pregonando sus productos. Era allí donde Carmen se sentía más conectada con la vida. Una de esas mañanas de domingo, mientras elegía tomates en un puesto, una voz familiar la llamó. «¿Carmencita? ¿Eres tú?» Carmen se dio la vuelta. De pie allí, con un sombrero de paja y una sonrisa amable en su rostro arrugado, estaba don Manuel. Manuel era un amigo de su juventud en San Juan del Río. Él y Esteban habían trabajado juntos en la misma fábrica durante años. Su esposa, Consuelo, que había sido una gran amiga de Carmen, había fallecido unos años antes que Esteban. Después de eso, él se había mudado a Celaya para vivir cerca de su hija. Carmen no lo veía desde hacía más de una década. «Manuel, por el amor de Dios, qué sorpresa». Se abrazaron con el cariño torpe de los viejos amigos que no se han visto en mucho tiempo. Los ojos de Manuel eran bondadosos, y su apretón de manos, firme. «¿Qué haces por aquí, mujer? Pensé que nunca saldrías de San Juan».
¿Y cómo están Javier y Sofía? La pregunta, hecha con la más pura inocencia, fue como un pequeño pinchazo en el corazón de Carmen. Respiró hondo. Decidió que ya no había lugar para la vergüenza. Es una larga historia, Manuel. ¿Qué tal si tomamos un café? Yo invito. Se sentaron en una pequeña fonda dentro del mercado, en taburetes de plástico rojo. El ruido del mercado era la banda sonora de su conversación. Con una sencillez y honestidad que la sorprendieron, Carmen se lo contó todo. La forma en que sus hijos la convencieron para firmar los papeles, la noche en que la echaron, la ayuda de Guadalupe, el tiempo en el refugio, el nuevo empleo, la pequeña habitación que ahora llamaba hogar. Manuel escuchó en silencio, la sonrisa desapareciendo de su rostro, reemplazada por una expresión de profunda tristeza e indignación. Sacudía la cabeza de vez en cuando, un murmullo de «no puede ser», escapándose de sus labios. Cuando ella terminó, él se quedó callado por un largo rato, simplemente removiendo el azúcar en su café. Finalmente, la miró a los ojos. «Lo siento mucho, Carmen. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Ningún padre, ninguna madre, merece algo así». Esteban, se le habría partido el corazón. Escuchar el nombre de Esteban dicho con tanto cariño por alguien que lo había conocido tan bien, abrió una compuerta emocional en Carmen. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Manuel no intentó consolarla con palabras vacías, solo le acercó una servilleta de papel y esperó a que se calmara. «Pero debo decirte una cosa», continuó, con voz suave. «Mirándote ahora, veo la misma fuerza que Esteban siempre admiró. Te caíste, pero te levantaste sola. Construiste una nueva vida de la nada. Eso es de una valentía inmensa, Carmencita». Escuchar aquello de un viejo amigo, un eco de su pasado, fue increíblemente validador. No era lástima lo que él ofrecía, sino admiración. A partir de ese día, comenzaron a encontrarse todos los domingos. El café en la fonda del mercado se convirtió en un ritual. Hablaban de los viejos tiempos, de los dolores de la viudez, de las pequeñas alegrías de sus días. Manuel le contaba sobre sus nietos y Carmen sobre sus compañeras de trabajo. Era una amistad tranquila, sin pretensiones, basada en una historia compartida y un respeto mutuo. Para Carmen, reencontrarse con Manuel fue como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Él era un puente hacia su pasado, pero un puente que la ayudaba a afianzarse en su presente. La soledad, que todavía la visitaba en las horas más silenciosas de la noche, comenzó a parecerle menos aterradora. Tenía un amigo, y eso marcaba toda la diferencia. La amistad con Manuel se profundizó. Era un oyente paciente, y su presencia tranquila invitaba a la confidencia. Aunque Carmen ya le había contado los hechos de su expulsión, había una parte de la historia que había mantenido guardada, un núcleo de dolor y confusión que ella misma evitaba examinar de cerca. El por qué. ¿Por qué sus hijos, a quienes había amado y criado, habrían sido capaces de tal crueldad? Una lluviosa tarde de domingo, la fonda del mercado estaba casi vacía. El sonido de la lluvia en el techo de lámina creaba una atmósfera íntima. Manuel notó que Carmen estaba más callada de lo normal, con la mirada perdida en su taza de café. «¿Algo te preocupa, Carmen?». Ella suspiró. Un sonido cargado de un peso antiguo. «Es solo que... todavía no lo entiendo, Manuel. De verdad. ¿Qué los llevó a hacer eso? ¿Fue odio? ¿Me odiaban tanto?». Manuel la miró con compasión. «No creo que fuera odio, Carmen. El odio es una pasión. Requiere energía. Lo que tus hijos hicieron parece más frío, más calculado». Sus palabras abrieron una puerta en la mente de Carmen. Comenzó a juntar las piezas que había ignorado. La visita del amigo inversionista de Javier, las conversaciones sobre el potencial del terreno, las lágrimas de Sofía al teléfono por las deudas. Javier siempre fue ambicioso, comenzó Carmen, hablando más para sí misma que para Manuel. Él veía la casa, el terreno de su padre, no veía un hogar, veía dinero. Mencionó a unos inversionistas, un condominio que estaban construyendo cerca. ¿Y Sofía?, preguntó Manuel gentilmente. Sofía. La voz de Carmen se quebró. La traición de su hija dolía de una manera diferente, más aguda. Ella y su esposo, Ricardo, tenían problemas, deudas. La escuché llorando al teléfono con Javier. Él le dijo que tenía un plan, una solución definitiva para los dos. La verdad, fea y cruda, comenzó a formarse, como una imagen nítida revelada a partir de un negativo borroso.
No había sido una explosión de ira, un acto irreflexivo, había sido un plan de negocios. Su casa, el santuario de sus memorias, había sido liquidada para pagar las deudas de Sofía y financiar las ambiciones de Javier. Y ella, la madre, era simplemente un estorbo que había que quitar. Me vendieron, Manuel. La constatación salió de su boca con sabor a ceniza. No solo me echaron, me vendieron junto con la casa. Mi valor para ellos era menor que el valor del terreno. El dolor de esa percepción era de una naturaleza diferente. No era el dolor del rechazo personal, del «¿qué hice mal?», sino el dolor de ser deshumanizada, de ser reducida a un artículo en una transacción comercial por sus propios hijos. Era más frío, más brutal. Manuel extendió la mano y cubrió la de ella sobre la mesa. «Carmen, lo que ellos hicieron no tiene nada que ver con tu valor. Tiene que ver con la falta de valor de ellos. Son pobres de alma, de carácter. Tú, aún sin tener nada, eres infinitamente más rica de lo que ellos jamás serán». Sus palabras no borraron el dolor, pero lo transformaron. Ese por qué que la había atormentado, que la hacía sentirse culpable e inadecuada, ahora se revelaba como una falla moral de ellos, no de ella. La culpa no era suya, nunca lo había sido. Hablar de ello en voz alta, dar nombre a la codicia y la debilidad que habían motivado a sus hijos, fue catártico. Fue como limpiar una herida infectada. Dolía, pero era el comienzo de la curación. Ese día, al regresar a su pequeña habitación, Carmen sintió un cambio sutil pero profundo. El peso de la culpa, que había cargado sin darse cuenta, se había levantado de sus hombros. La tristeza por la pérdida permanecía, pero ahora estaba libre de la sombra de la autorrecriminación. No había sido una mala madre, había sido una madre cuyos hijos se perdieron en el camino, cegados por un mundo que valora más el tener que el ser, y esa, entendió finalmente, era la tragedia de ellos, no la suya. Con la verdad expuesta y la culpa disipada, algo nuevo comenzó a florecer entre Carmen y Manuel. La amistad, que ya era sólida, adquirió una nueva profundidad, una ternura que ninguno de los dos esperaba. No era la pasión arrolladora de la juventud, sino algo más sereno y quizás más significativo, una compañía nacida de experiencias compartidas y de una aceptación mutua de sus cicatrices. Los encuentros dominicales se extendieron. Después del café en el mercado, comenzaron a dar largos paseos por el jardín principal de Celaya, sentándose en las bancas bajo los frondosos árboles, viendo a las familias pasear. Manuel, con su manera tranquila, la hacía reír con historias de sus torpezas al intentar aprender a usar el teléfono celular que sus nietos le habían regalado. Carmen, a su vez, le contaba sobre las pequeñas intrigas y dramas de la cocina del hotel. Descubrieron placeres sencillos, compartir una nieve de cajeta, visitar las pequeñas iglesias de los barrios, ir al cine a ver una película mexicana en una matiné entre semana, cuando Manuel tenía una cita con el médico en la ciudad. Manuel era un caballero a la antigua, siempre caminaba del lado de la calle, abría las puertas, cargaba las bolsas de las compras de Carmen, incluso cuando ella insistía en que podía llevarlas, pero su amabilidad no era condescendiente. Había un profundo respeto en sus gestos. La veía no como una viejita frágil, sino como la mujer fuerte que era. Un día, apareció en la puerta de su habitación con una pequeña maceta. Adentro, un brote de geranio rojo. «Pensé que el alféizar de tu ventana estaba muy solitario», dijo, un poco cohibido. Carmen sintió que el corazón se le calentaba. Era la primera planta que tenía desde que había dejado su jardín de jazmines. Esa pequeña maceta de geranio era una promesa de vida, de color, de algo que cuidar de nuevo. Lo invitó a pasar. Era la primera vez que él veía la pequeña habitación. Miró a su alrededor, la sencillez del lugar, el portarretratos de Esteban en la ventana. No había juicio en su mirada, solo comprensión. «Has hecho de este lugar un hogar, Carmen», dijo, y la sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Comenzaron a compartir comidas. A veces, él la llevaba a almorzar a un restaurante sencillo que le gustaba. Otras, Carmen cocinaba en su parrilla eléctrica y comían en el escalón de afuera de su habitación, como si estuvieran en un picnic privado. Él elogiaba su comida con un entusiasmo que la hacía sentir la mejor cocinera del mundo. Esta compañía mutua llenaba los espacios vacíos en sus vidas. Ambos eran viudos. Ambos conocían el dolor de la pérdida y el silencio de una casa vacía. Juntos, el silencio ya no era vacío, sino compartido, cómodo. No necesitaban llenar cada momento con conversación.
Podían simplemente sentarse juntos, en silencio, y sentirse completamente comprendidos. Carmen se dio cuenta de que sonreía más. Su risa, que creía haber perdido para siempre, comenzaba a reaparecer, primero tímida, luego más suelta. La presencia de Manuel en su vida no era un sustituto de lo que había perdido, era algo nuevo, un regalo inesperado en el otoño de su vida. Era la prueba de que, incluso después de la más dura de las tormentas, el sol podía volver a brillar, y las flores, aunque fuera en pequeñas macetas, podían volver a brotar. La estabilidad que le brindaron el trabajo, su propio hogar y la amistad con Manuel creó un terreno fértil para que surgieran nuevas facetas de Carmen, facetas que ella misma no sabía que existían, sofocadas por décadas de dedicación exclusiva a la familia. Todo comenzó con el geranio que Manuel le había regalado. Cuidar de esa pequeña planta despertó en ella la nostalgia de su jardín, pero de una manera nueva. No era una nostalgia dolorosa, sino inspiradora. Comenzó a comprar otras macetas pequeñas, una a la vez, con el dinero que le sobraba. Pronto, el alféizar de su ventana se convirtió en un microjardín, con caléndulas, un pequeño rosal y hierbas aromáticas como albahaca y menta, cuyos olores la transportaban. Su creatividad, antes canalizada solo en la cocina, buscó nuevas salidas. Un día, al pasar por una papelería, vio un pequeño estuche de acuarelas y un bloc de papel. Sintió un impulso y lo compró. Nunca había pintado en su vida, pero la idea la atrajo. Sentada en el patio de la casa de huéspedes, en sus tardes libres, comenzó a pintar. Sus primeros intentos fueron torpes, infantiles. Pintaba las flores de sus macetas, el limonero, el gato de doña Elvira que se desperezaba al sol. No tenía técnica, pero tenía sentimiento. Los colores en el papel eran una expresión directa de sus emociones. El rojo vibrante de los geranios, el amarillo alegre de las caléndulas, el verde sereno de las hojas del limonero. Manuel se convirtió en su mayor admirador. «¡Pero qué belleza, Carmencita! Tienes alma de artista». Ella se reía, avergonzada, pero el aliento de él la motivaba. Pronto, uno de sus pequeños dibujos colgaba, con orgullo, en la pared de la sala de la hija de Manuel. La cocina también se transformó. Antes, cocinar era un acto de servicio para la familia. Ahora, era un acto de descubrimiento para sí misma. Con su parrilla de una hornilla, se desafiaba a crear platos sabrosos e ingeniosos. Comenzó a experimentar con especias que nunca había usado, a probar recetas que veía en revistas. Cocinar para ella y para Manuel era un placer, no una obligación. La alegría estaba en el proceso, en la alquimia de transformar ingredientes simples en algo delicioso. Viajó, no a lugares lejanos, sino a los pueblos mágicos cercanos. En un fin de semana largo, ella y Manuel tomaron un autobús a Bernal para ver la famosa peña, el tercer monolito más grande del mundo. En otro, fueron a Tequisquiapán, a pasear por sus coloridas calles y probar los quesos y vinos locales. Esos pequeños viajes eran aventuras. Para una mujer que había pasado casi toda su vida en el mismo lugar, cada nueva ciudad era un descubrimiento. Se maravillaba con todo. La arquitectura, la comida callejera, las artesanías. Se sentía como una joven exploradora. Esta nueva Carmen era diferente de la matriarca de San Juan del Río. Era más curiosa, más audaz, más enfocada en sus propias voluntades y deseos. La antigua Carmen vivía para los demás. La nueva Carmen vivía, en primer lugar, para sí misma. Y al hacerlo, descubrió que tenía mucho más que ofrecer. Su identidad ya no estaba anclada en ser la esposa de Esteban o la madre de Javier y Sofía. Era Carmen, la mujer que trabajaba en la cocina de un hotel, la amiga de Manuel, la pintora aficionada de flores, la viajera de fines de semana, la residente de la pequeña habitación con la ventana que daba al limonero, y esa identidad, construida por ella misma, ladrillo por ladrillo, era más sólida e inquebrantable que la casa de la que había sido expulsada. El mundo, por grande que parezca, a veces se encoge en círculos inesperados. La vida anónima y pacífica que Carmen había construido en Celaya estaba a punto de ser perturbada por uno de esos azares del destino. Una vecina de su antigua calle en San Juan del Río, una mujer llamada Ofelia, tenía una hija que vivía en Celaya. Cierto día, Ofelia vino a visitar a su hija, y al pasear por el centro de la ciudad, sus ojos se encontraron con una figura familiar que salía de un hotel. Era una mujer más delgada, con el pelo completamente blanco,
pero la postura, la forma de caminar, no había duda. Era Carmen. Ofelia se quedó atónita. La historia que circulaba en San Juan del Río, difundida discretamente por Javier, era que doña Carmen, sintiéndose sola tras la muerte de Esteban, había decidido mudarse a un retiro para ancianos de alta clase cerca de Guadalajara, para tener más compañía y cuidados. Una mentira conveniente que pintaba a los hijos como atentos y preocupados. Ver a Carmen saliendo de un hotel vestida con un sencillo uniforme de trabajo no encajaba en esa narrativa. La curiosidad de Ofelia, una mujer que vivía de las historias ajenas, se agudizó, observó desde lejos. Vio a Carmen caminar hasta la parada del autobús y subir a uno que iba a los barrios más apartados. De regreso a San Juan del Río, Ofelia no pudo contenerse. La primera persona a la que llamó fue a Sofía. «Sofía, mi vida, no vas a creer a quién vi en Celaya. A tu mamá». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Mi mamá? Debes haberte equivocado, Ofelia. Mi mamá está en una casa de retiro en Jalisco». «No, no, no. Era ella, estoy segura». Y no parecía estar en un retiro de lujo. Salía de un hotel, la Casona del Arco. Parecía que trabajaba allí. Llevaba uniforme. La información cayó como una bomba en el mundo cuidadosamente construido de mentiras de Sofía. Balbuceó un agradecimiento y colgó el teléfono, con las manos temblorosas. Inmediatamente llamó a Javier. «Javier, tenemos un problema. Mamá, la han visto. En Celaya». La reacción de Javier fue de irritación, no de preocupación. «¿Cómo que vista? ¿Quién la vio? ¿Qué estaba haciendo?» «Ofelia, la vecina, dijo que estaba trabajando en un hotel». «Javier, ¿qué vamos a hacer? Si la gente se entera de la verdad, nuestra reputación». «Cálmate, Sofía. Déjame pensar». La voz de Javier era fría y controlada. «Celaya no está lejos. Necesito confirmar esto. Necesito saber cómo está. ¿Qué anda diciendo?» La noticia de que su madre estaba viva, trabajando y aparentemente sobreviviendo sin ellos no les trajo alivio. Les trajo pánico. La existencia de Carmen era un cabo suelto, una amenaza a su statu quo. La mentira que le habían contado a la sociedad y a sí mismos estaba en riesgo. La viejita frágil, que habían removido por su propio bien, se había negado a desaparecer. Para Javier, la cuestión era de control de daños. La imagen de buen hijo, de empresario exitoso que cuidaba de su familia, era crucial para sus negocios. Para Sofía, la culpa que había mantenido enterrada bajo capas de negación volvió a la superficie, mezclada con el miedo al ostracismo social. El descubrimiento de Ofelia no fue una buena nueva, fue el encendido de una mecha. Y Javier, pragmático como siempre, decidió que tenía que encontrar a su madre y apagar ese fuego antes de que se extendiera y quemara todo lo que habían construido sobre las cenizas del hogar que destruyeron. La mensajera indeseada había cumplido su papel. La confrontación era, ahora, inevitable. Era una tarde de sábado. Carmen había terminado su turno en el hotel más temprano y estaba en su habitación, con la puerta abierta al patio, disfrutando de la suave brisa. Estaba sentada en la silla, con el bloc de acuarelas en el regazo, intentando capturar los tonos de verde de las hojas del limonero. La radio, sintonizada en una estación de música ranchera, sonaba bajo. Era un momento de paz perfecta. Entonces, escuchó pasos en el pasillo lateral que daba acceso a su habitación. No eran los pasos arrastrados de doña Elvira, la dueña de la pensión, ni los pasos firmes y familiares de Manuel. Eran pasos vacilantes, de alguien que no estaba seguro de estar en el lugar correcto. Levantó la vista del papel, un poco molesta por la interrupción. Una sombra bloqueó la luz del sol en la puerta. Un hombre alto, bien vestido, estaba de pie allí. Parecía fuera de lugar en ese entorno sencillo. Tardó un segundo en que sus ojos, acostumbrados a la luz, se ajustaran y lo reconocieran. El pincel se le cayó de la mano, manchando el papel con una gota de tinta azul. Era Javier, su hijo. Parecía mayor de lo que recordaba. Tenía surcos de preocupación en la frente que no estaban allí antes, y una palidez bajo el bronceado. La miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de alivio, sorpresa y algo que podría ser vergüenza. El corazón de Carmen comenzó a latir desacompasado. El aire pareció volverse pesado, denso. El sonido de la radio, que antes era un fondo agradable, ahora parecía un ruido estridente e inadecuado. Se levantó lentamente, con el cuerpo rígido. «¿Qué estás haciendo aquí?».
Su voz salió ronca, un susurro áspero. «Mamá», dio un paso adentro, sus ojos recorriendo la minúscula habitación, la cama individual, el armario astillado, la parrilla eléctrica en la esquina, las pequeñas macetas en la ventana. El desdén en su mirada era sutil, pero Carmen lo vio. Para él, ese era un escenario de miseria. Estábamos tan preocupados. La palabra preocupados sonó tan falsa, tan hueca, que Carmen casi se rió. ¿Preocupados? ¿Solo están preocupados ahora que han sido descubiertos? Javier retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada. No es eso. Nosotros no sabíamos dónde estaba usted. ¿Pensaron que habría desaparecido? Muerto de pena en algún callejón. La fuerza en la voz de Carmen lo sorprendió, y la sorprendió a ella también. No había temblor, no había lágrimas, había un acero frío que no sabía que poseía. ¿Cómo me encontraste? Una vecina la vio, Ofelia. Se lo contó a Sofía. Mamá, tenía que venir. Necesitamos hablar. Miró la única silla de la habitación, donde ella había estado sentada. No había dónde sentarse para él. La situación era incómoda, extraña. Él, el hombre de negocios, acostumbrado a amplias salas de juntas, estaba allí, de pie, apretujado en el pequeño refugio de su madre, el refugio que ella se había visto obligada a construir por su culpa. Carmen no lo invitó a pasar más, ni a sentarse. Solo se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, una muralla de dignidad y dolor. La paz de su tarde había sido destrozada. El pasado, que creía haber dejado atrás, estaba allí, en carne y hueso, llamando a su puerta, y sabía que, para liberarse finalmente, tendría que enfrentarse a ese fantasma. El silencio en la pequeña habitación era denso, roto solo por la música que aún salía de la radio. Carmen alargó el brazo y la apagó. El silencio que siguió fue aún más pesado. Javier, incómodo, fue el primero en hablar. Mamá, sé que lo que hicimos estuvo mal. No hay un día en que no piense en ello. Carmen lo miró, con ojos escrutadores, sin emoción. ¿Piensas en lo que hiciste, Javier? ¿O piensas en la posibilidad de ser descubierto? La pregunta lo golpeó de lleno. Desvió la mirada. No es justo. Usted no sabe cómo estaban las cosas. Sofía estaba desesperada, a punto de perder su casa. Y yo tenía una oportunidad de negocio que cambiaría nuestras vidas, que aseguraría el futuro de mis hijos. ¿El futuro de tus hijos? ¿Y mi presente? ¿Ese no importaba? La voz de Carmen era tranquila, pero cada palabra era afilada como un cristal. Pensamos que sería lo mejor para todos. Usted se quedaría con el dinero. Le conseguiríamos un buen lugar. ¿Un buen lugar? Carmen se rió. Un sonido seco, sin alegría. Me diste un sobre con unos cuantos pesos y me echaste a la calle en medio de la noche. ¿A eso le llamas conseguir un buen lugar? No les importó a dónde iba, si estaba viva o muerta. Solo les importó quitar el obstáculo del camino. Fue un error. La voz de Javier se alzó, un tono de desesperación infiltrándose en su compostura. Fuimos débiles, codiciosos. Me arrepiento, mamá. Lo juro. Sofía llora todas las noches. Ya no es la misma. ¿Y yo sí?, replicó Carmen. ¿Crees que soy la misma mujer que tú y tu hermana echaron de casa? Esa mujer murió esa noche. La mujer que creía que el amor de sus hijos era incondicional. La mujer que habría hecho cualquier cosa por ustedes. Ustedes la mataron. Caminó hacia la ventana y tocó suavemente la hoja de uno de sus geranios. Tuve que aprender a vivir de nuevo. A los 77 años. En un albergue, con extraños. Tuve que aprender a pedir ayuda. Tuve que buscar un empleo para lavar platos, porque mi propio hijo me robó todo lo que tenía. ¿Tienes alguna idea de lo que es eso? Javier bajó la cabeza. Por primera vez, parecía genuinamente avergonzado. No puedo imaginarlo. No puedes, porque solo piensas en ti mismo. Dio un paso adelante, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, por favor, vuelva a casa. No a la casa antigua. La vendimos, pero venga a vivir conmigo, o con Sofía. Nosotros la cuidaremos. Podemos arreglar esto. Carmen se volvió y lo encaró, y en su rostro, Javier no vio ira ni rencor. Vio algo mucho peor, indiferencia. ¿Arreglar? No puedes arreglar lo que rompiste, Javier. Estás aquí porque tienes miedo. Miedo de lo que los demás piensen. Miedo de que tu mentira sea descubierta. No viniste por mí, viniste por ti. Caminó hasta la puerta y la abrió por completo. Te perdono. Esas 3 palabras lo tomaron por sorpresa.
Un atisbo de esperanza brilló en sus ojos. ¿Me perdona? Sí, te perdono a ti y a tu hermana. Los perdono no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. No quiero cargar con el peso de su error por el resto de mi vida. El odio es un ancla, y yo he elegido nadar. La esperanza en su rostro murió, reemplazada por la confusión. Entonces, ¿vuelve? No. Perdonar no es olvidar, Javier, y no es ser tonta. He construido una vida aquí, una vida buena, una vida que construí yo sola. Tengo mi propio lugar, mi trabajo, mis amigos. Soy feliz. La palabra feliz pareció aturdirlo. Él la veía como una víctima, una figura trágica a la que necesitaba rescatar para aliviar su propia culpa. La idea de que ella no solo hubiera sobrevivido, sino que hubiera prosperado sin él, le parecía inconcebible. No necesito que me cuides, dijo Carmen. Yo me cuido sola. Lo que necesité de ti, hace muchos años, fue respeto, amor, y eso no me lo diste. Un apartamento ahora no puede reemplazar eso. Se levantó. El encuentro había terminado. Vive tu vida, Javier. Intenta encontrar tu propia paz. Haz las paces contigo mismo. Ese es el único perdón que realmente importa. Él se levantó también, con el rostro devastado. ¿Eso es todo? ¿Adiós? Adiós, Javier, dijo ella. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de él, sin mirar atrás. Cada paso era firme, seguro. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia su vida, hacia su hogar en Bosnia, hacia Antoni. El aire en sus pulmones parecía más ligero. Un peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba había sido finalmente liberado. El círculo estaba cerrado, la deuda pagada, y ella era libre, completa e irrevocablemente libre. Después de que Javier se fuera, un profundo silencio se instaló en la habitación. Carmen permaneció de pie en medio de la estancia durante un largo rato, sintiendo el eco de la conversación reverberar dentro de ella. La confrontación la había dejado agotada, pero también extrañamente en calma. Era como si una fiebre que la había consumido durante años finalmente hubiera cedido. Se sentó en la cama, con las manos posadas en el regazo. Repasó cada palabra dicha, cada expresión en el rostro de Javier, la súplica, la vergüenza, el miedo, y sus propias palabras. Las palabras de perdón que habían salido de su boca con una certeza que la sorprendió. Perdonar era una palabra tan compleja. No era un acto mágico que borraba el dolor. La cicatriz de la traición seguía allí, y siempre estaría. Pero el perdón, se dio cuenta, no era para ellos. Era para ella. Era el acto de soltar la cadena que la ataba a ese momento de dolor. Era negarse a permitir que el error de ellos definiera el resto de su vida. La ira y el rencor que había cargado durante tanto tiempo eran una carga pesada. Habían sido su combustible al principio, la fuerza que la había impulsado a sobrevivir, pero ahora eran solo peso muerto. Al perdonarlos, no estaba absolviendo sus acciones. Se estaba liberando del poder que esas acciones todavía tenían sobre ella. Más tarde esa noche, Manuel vino a visitarla, como hacía todos los sábados. La encontró sentada en el escalón de afuera de la habitación, mirando las estrellas comenzar a salpicar el cielo. Se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Había una quietud en ella, una serenidad que no había visto antes. ¿Pasó algo, Carmen? Ella lo miró, con una pequeña sonrisa en los labios. Estuvo aquí, Javier. Los ojos de Manuel se abrieron de par en par. ¿Y qué quería? Carmen le contó la conversación, en detalle. Le contó sobre la petición de que volviera, sobre la confesión de miedo y arrepentimiento, y le contó sobre su decisión, sobre el perdón que había ofrecido y la negativa a volver. Manuel escuchó atentamente. Cuando ella terminó, no dijo, «Te lo dije», o «Hiciste lo correcto». Solo dijo, «¿Y cómo te sientes?». La simple pregunta la hizo reflexionar. «Me siento ligera, cansada, pero ligera, como si acabara de correr un maratón y finalmente hubiera cruzado la línea de meta. Siento que la historia, la parte fea de ella, finalmente ha terminado». «Terminó porque tú decidiste que terminara», dijo Manuel, sabiamente. «Tú escribiste el punto final». Se quedaron en silencio un rato, uno al lado del otro, el consuelo de su presencia llenando el aire nocturno. El perdón no le había devuelto a sus hijos, no había restaurado la familia que se había roto, pero le había devuelto algo mucho más preciado, a sí misma, completa, libre de amargura. Esa noche, Carmen durmió un sueño profundo y sin sueños.
el sueño de alguien cuya conciencia está en paz. Se despertó a la mañana siguiente sintiéndose no solo una sobreviviente, sino una mujer entera. La herida, aunque cicatrizada, ya no dolía al tacto. El peso que había cargado durante tanto tiempo no era el de la traición, sino el de la falta de perdón. Y al soltarlo, finalmente se había vuelto verdaderamente libre para abrazar la vida que había construido, sin mirar atrás. El sol de la mañana entraba por la ventana, pintando un cuadrado de luz dorada en el suelo de la habitación de Carmen. El olor a café recién hecho y al limonero del patio se mezclaban en el aire. Se despertó lentamente, sin prisa, sintiendo una paz que parecía haberse instalado en sus huesos. Su rutina matutina era un ritual sagrado. Preparó su café, se sentó en el escalón de afuera y observó el mundo despertar. El gato de doña Elvira se frotó contra sus piernas, ronroneando. Lo acarició, sonriendo. La vida continuó, pero algo había cambiado irrevocablemente. La visita de Javier no había sido una interrupción, sino una conclusión. El último capítulo de un libro doloroso había sido escrito, y ahora tenía páginas en blanco frente a ella. Continuó con su trabajo en el hotel, pero con un nuevo vigor. Continuó sus encuentros con Manuel, pero con una alegría más ligera. Continuó pintando sus acuarelas, pero con colores más vibrantes. Unas semanas después, recibió una carta. El remitente era Sofía. La caligrafía era temblorosa, manchada en algunos puntos, como si las lágrimas hubieran caído sobre la tinta. En la carta, Sofía pedía perdón de una manera más profunda y sincera de lo que Javier había sido capaz. Le contaba sobre su vergüenza, sobre cómo la codicia y la desesperación la habían cegado. Decía que entendía la decisión de su madre de no volver y que solo esperaba que, algún día, ella pudiera ser digna de su perdón. Dentro del sobre había una foto de sus nietos, que ya habían crecido. Carmen leyó la carta, y su corazón, en lugar de dolor, sintió una compasión melancólica. Guardó la foto en el marco junto a la de Esteban. No respondió a la carta. El perdón ya había sido dado. No había nada más que decir. Esa mañana de domingo, Manuel la encontró en el mercado. Como siempre. ¿Sabes en qué estaba pensando?, dijo él, mientras compartían un dulce. Nunca hemos ido a Guanajuato. Dicen que es la ciudad más bonita de México. El rostro de Carmen se iluminó. Guanajuato. Siempre quise conocer el Callejón del Beso. Entonces está decidido. El próximo día festivo, tomamos un autobús y vamos. Nos quedamos en una pequeña posada. Caminamos por los callejones. ¿Qué me dices? Digo que sí, respondió Carmen, y su risa resonó en el bullicio del mercado. En ese momento, mirando el rostro sonriente de su amigo, con los planes de una nueva aventura por delante, Carmen entendió la verdad más profunda de su viaje. La casa que le habían quitado estaba hecha de ladrillos y cemento. El hogar que ella había construido estaba hecho de resiliencia, amistad, independencia y amor propio. Un hogar que nadie podría quitarle jamás. Del abandono floreció su mayor victoria. De la soledad nació la compañía más verdadera. Del final encontró el más hermoso de los nuevos comienzos. A los 77 años, la vida la había echado de casa, solo para que ella pudiera descubrir que su verdadero hogar, el único que realmente importaba, lo llevaba dentro de sí, y era indestructible. La travesía de Carmen nos enseña que toda historia, por más difícil que sea, puede tener un final de paz y un nuevo comienzo. Si esta narrativa resonó en ti, si la fuerza de Carmen te inspiró, ayúdanos a seguir contando historias así. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, para que más personas conozcan esta travesía y comenta abajo qué sentiste. Tu participación construye nuestra próxima historia. Gracias por escuchar.